El calor latente. Ya sabemos que el calor es una forma de energía en tránsito. El calor siempre fluye de los objetos que están a temperatura alta hacia los que tienen temperatura baja. El calor latente significa lo siguiente: cuando un sistema absorbe o cede una determinada cantidad de calor, existe un cambio de fase, pero dicho proceso se lleva a cabo a temperatura constante. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, es decir, de sólido a líquido, que se llama calor de fusión, o de líquido a gas, que se llama calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no existe aumento de temperatura. Es por eso que todos los procesos de cambio de fase se dan a temperatura constante, ya que el calor sensible vale 0, pero el calor latente es un número finito, distinto de 0, obviamente. Vamos a ver un ejemplo en específico. Se aplica calor a un trozo de hielo. Va subiendo su temperatura hasta que llega a 0 grados centígrados, temperatura de cambio de estado. A partir de ese momento, aunque se le siga aplicando calor, la temperatura no cambiará hasta que haya fundido del todo. Esto se debe a que el calor se emplea en la fusión del hielo. Una vez fundido el hielo, la temperatura volverá a subir, por ejemplo, hasta 100 grados centígrados si seguimos aplicando calor. Otra vez en ese momento, la temperatura se mantendrá constante hasta que se evapore toda el agua. Obviamente, estamos hablando de condiciones a nivel del mar, donde la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Vamos a ver una tabla donde viene el calor latente de algunas sustancias. Por ejemplo, miren, el agua. Este calor latente también es conocido como entalpía, en este caso entalpía de fusión. Entalpía de fusión del agua es alrededor de 80 calorías sobre gramo. La entalpía de vaporización del agua es alrededor de 540 calorías sobre gramo. ¿Por qué podemos utilizar el término de entalpía? Porque se tratan de procesos a presión constante. Y dice aquí, cuando se da el calor latente, es necesario dar también la temperatura a la que se produce, porque en menor cantidad también hay evaporación o fusión a otras temperaturas. Por ejemplo, la evaporación del sudor en la piel ocurre a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados, con valores distintos de calor latente. Y dice aquí, el agua tiene un calor de vaporización alto, ya que para romper los puentes de hidrógeno que enlazan las moléculas es necesario suministrar mucha energía. También el agua tiene un calor de fusión muy alto, es decir, tanto sus entalpías de vaporización y entalpías de fusión son muy elevadas. El modelo que tenemos aquí, cuando hay un cambio de fase, me permite calcular el calor multiplicando la masa por el calor latente. Ese calor latente puede ser de fusión, de vaporización, de condensación, entre otros. También conocido ese calor latente como entalpía, es decir, entalpía de fusión, entalpía de vaporización. Y nosotros de esa manera podemos calcular el calor suministrado o absorbido por un sistema cuando existe un cambio de fase, pero
el proceso se lleva a cabo a temperatura constante. Así es la característica de los cambios de fase. Para que haya un cambio de fase, la temperatura debe permanecer constante. Indistintamente podemos utilizar la palabra entalpía para referirnos al calor latente, ya que entalpía significa calor a presión constante. Y en este análisis suponemos una presión constante, es decir, la presión atmosférica. Vamos a concluir con la definición de calor latente. Es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, pero su temperatura permanece constante. Ya hemos analizado ampliamente los dos conceptos de calor. El calor sensible, el cual se lleva a cabo cuando suministramos energía, pero existe un cambio de temperatura y no existe un cambio de fase. O el calor latente, cuando suministramos energía, pero existe un cambio de fase y la temperatura permanece constante. Por su atención, muchas gracias.